Varios números que ahora podemos afinar con el electo presidente del PIT-CNT, pero que marcan un congreso histórico, ¿no? Por la cantidad de delegados, además por el momento de cantidad de afiliados, ¿no? Que viene creciendo hace muchos años, pero está en el entorno de los 400.000 afiliados, el número más alto que ha tenido el PIT-CNT en su historia. En el Congreso se definió el nuevo secretariado ejecutivo, lo tenemos aquí, también la mesa representativa. Le podemos poner un link para que ustedes tengan idea de qué fue lo que se resolvió en este Congreso del PIT-CNT, que fue abierto por Tabaré Vázquez y fue cerrado por el ministro de Trabajo, Ernesto Muro. Esto también vamos a hablar ahora, ¿no? Y para hablar del Congreso estamos con el presidente electo, con Fernando Pereira. Fernando, buen día, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes, como siempre. Fernando, esto de decirte presidente quizás estábamos acostumbrados, ¿no? Bueno, a vos no, porque no estabas electo, pero eran más coordinadores. ¿Se volvió a una idea de presidente en el PIT-CNT, a esta estructura? Es verdad, me parece que para los comunicadores o incluso para los militantes sindicales y ni que hablar para la dirección, el término coordinador era claro en qué consistía, pero para el resto de la sociedad claramente muy dificultoso, ¿no? No se sabe si es quien coordina una actividad, si es el responsable de algo en concreto, si tiene una responsabilidad en la pirámide institucional del PIT-CNT. Sin embargo, claramente en la institucionalidad uruguaya, en cualquier lugar, se entiende que es un presidente, que es un secretario general y que es un vicepresidente, y que en ellos recaen cuestiones vinculadas a la organización interna que son claramente las mismas tareas que cumplíamos, pero ahora claramente definidas por la gente, y esto me parece que tener un contacto fluido con la gente es una de las tareas imprescindibles del movimiento sindical, de forma tal que se volvió una estructura donde la gente entiende que hay un secretariado que de alguna manera es quien tiene las tareas ejecutivas de la central, y 3 personas que van a tener las responsabilidades de representarlos en muchos ámbitos nacionales e internacionales, ¿no? Decíamos recién que el PIT-CNT está en su pico histórico de afiliados, en el entorno de los 400.000. ¿Esto implica también que el congreso que se realizó esta semana fue el más grande de la historia del PIT-CNT? Sin lugar a ninguna duda. Fue un congreso de 1.154 delegados, con otro tanto número de suplentes. Representó a 79 sindicatos que por primera vez llegaron aporte de 30.000 trabajadores cotizantes y 45.000 trabajadores afiliados. Este, por ejemplo, es el caso del Zunca, pero también es el caso del comercio. Cercana a esa cifra está el Sindicato de la Salud Privada y de la Confederación de Funcionarios del Estado, y entre 20.000 y 25.000 trabajadores hay varios sindicatos que claramente le dan a la central sindical un tamaño que nunca antes había tenido, y que como correlato de eso también le da a la central un congreso de un tamaño que nunca se había tenido, ¿no? Los 400.000 afiliados, para que lo entienda aquel que no está afiliado, que no tiene idea del PIT-CNT, ¿qué significa el afiliado? Es una persona que libre y voluntariamente llena una ficha de afiliación para adherirse a su sindicato. Me refiero a que adhiere a su sindicato, y a partir de ese sindicato adhiere la central sindical. Por ejemplo, una persona cuando entra a una obra probablemente se afilia al Zunca, o cuando entre a trabajar de maestro probablemente se afilia a Magisterio, o cuando entre a un local metalúrgico se afilie al sindicato metalúrgico. Esa suma, la suma real de esas personas que tienen la voluntad de estar afiliadas a los sindicatos, está en el entorno de 400.000, yo diría un poco más de 400.000. Bien, ¿y cuál es la evaluación de este congreso en términos, de nivel de discusiones, de acuerdo, desacuerdo? ¿Cómo es la síntesis que se puede hacer, por lo menos desde la presidencia del PIT-CNT? Bueno, el congreso fue discutido durante muchos meses por las orientaciones sindicales, fue construido un documento de balance y perspectiva bastante extenso que trata de marcar las tareas del periodo, estas básicamente vinculadas a 2 etapas fundamentales del periodo, que están vinculadas al presupuesto nacional y particularmente al presupuesto educativo, donde claramente hay un rezago de los salarios docentes. Para darnos cuenta, después de 10 años de crecimiento sostenido del salario, los maestros, los profesores, en sus primeros 4 años ganan 17.000 pesos líquidos, y 28 años después, cuando se van a jubilar, tienen salarios de 30.000. Los funcionarios que cocinan en las escuelas para el comedor más grande que tiene el país, se alimentan ahí 255.000 niños uruguayos, ganan 15.000 pesos, y probablemente cuando egresen ganen el mismo salario, de forma tal que esa situación provoca que maestros, profesores, funcionarios
tengan más de un empleo para tener un ingreso que le permita vivir adecuadamente, lo que claramente va en perjuicio de la educación de calidad. De forma tal que cuando uno piensa en una sociedad justa, debería pensar en cómo disminuye la brecha entre ricos y pobres, que todavía sigue siendo demasiado injusta, a pesar del avance que ha tenido Uruguay, y al mismo tiempo cómo dota a los ciudadanos uruguayos de los mayores niveles de educación formal y de formación profesional, porque seguramente en el futuro, cuanto más formación tenga la persona, mejores posibilidades va a tener de acceder a un empleo de calidad y con derechos dentro de ese empleo. Y en segundo lugar, una tarea del periodo muy importante, que es ni más ni menos que los consejos de salario, donde nosotros estamos planteando que no puede haber ningún lineamiento que no tenga como consecuencia que los salarios de los trabajadores crezcan en igual niveles que la riqueza nacional. Es decir, si el Ministerio de Economía Nacional estima que los salarios van a crecer en el entorno del 15%, lo razonable sería que los salarios crecieran en ese mismo entorno. No parece ser un planteo desmesurado, ¿no? Dijiste las dos veces salario, que si la economía crece 15% en el periodo, que los salarios crezcan en el mismo sentido. Ahí va, en la misma dirección. ¿Cómo toman el dato de desempleo ayer? Más allá de un dato puntual, un dato mensual es muy puntual, pero la tendencia de los 4 meses de los datos del Instituto Nacional de Estadística es de aumento de desempleo para llegar a este punto que no se llevaba desde el 2010 a este 8,1%. ¿Cómo lo toman desde la central? No, lo miramos con cuidado, sobre todo porque afecta a puestos de trabajo, y cuando afecta un puesto de trabajo, uno puede decir en la estadística es un número bajo, pero lo que hay detrás de esos números son personas que han perdido su empleo o que están en el seguro de desempleo y que por lo tanto se les altera la calidad de vida, por lo tanto no deja de ser un tema importante. Claramente están focalizados en una buena parte de trabajadores del metal, me refiero al sector automotriz, donde hemos tenido enormes trabas con la Argentina. Estas trabas que coloca la Argentina yo creo que son letales para el proceso de integración regional, pero ojalá el futuro gobierno argentino entienda que tener una política de inserción internacional en el Mercosur adecuada es absolutamente imprescindible para la inserción del bloque en el mundo. En segundo lugar, en la construcción, que ha tenido una pequeña desaceleración, pero que nosotros aspiramos y esperamos que la obra pública de alguna manera mitigue este efecto, y en el sector lácteo. Y bueno, estamos trabajando en la dirección de generar las condiciones para que este desempleo no siga creciendo, pero somos optimistas de que el año va a cerrar en el entorno del 8%. Vos decías, Fernando, lo de Argentina, el próximo gobierno, ¿no? Hay elecciones ahora, bueno, se definió ya el candidato oficialista, además queda claro que es Scioli. Con este intentaron ustedes, desde el PIT-CNT, sí. No se pudo. Con este gobierno argentino que conduce Cristina Fernández. Intentamos, trabajamos arduamente, en algún caso tuvimos éxito, sobre todo cuando estaba todo trabado, y hablamos en aquel momento con algunos ministros argentinos y de primer nivel del gobierno, y se destrabó buena parte de las exportaciones del Uruguay a la Argentina, pero siempre hay un proceso de traba, del lentecimiento, me explico, no es que finalmente los productos uruguayos no terminen ingresando, pero ingresan con tantas dificultades que finalmente los productores nacionales van buscando otros destinos. Pero no hay que olvidar, Joel, y muchas veces nosotros los uruguayos mismos subestimamos el mercado argentino, que lo que nos compra Argentina básicamente es las exportaciones con mayor valor agregado, es decir, las exportaciones que generan mayor cantidad de puestos de trabajo. Entonces, un mercado para el que claramente la política exterior nacional debe estar preocupada, y al mismo tiempo los trabajadores uruguayos debemos estar preocupados. Yo incluso en este congreso hablé con los dirigentes sindicales de la Argentina, tanto de la CTA como de la CGT, a los efectos de que ellas trabajaran en esta dirección, porque claramente una exportación de menor tamaño para el Uruguay es absolutamente vital para la vida de alguna empresa. Por ejemplo, cuando estuvo trabada, por suerte esto se destrabó en su momento, las exportaciones de Uruguay de la empresa Emparme Olmo de cerámica, eso significaba la propia vida de un emprendimiento cooperativo autogestionado. Entonces, que la política exterior de Argentina, que la política de prevención de la Argentina termine matando puestos de trabajo en el Uruguay, no parece ser una lógica adecuada para un proceso de integración que se propone discutir nada más ni nada menos que con la Unión Europea, ¿no? Fernando, volvemos por un instante al Congreso. Te propongo escuchar un pequeño fragmento del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, que dio el discurso final del Congreso. Con mucho gusto. Este país necesita, para seguirse desarrollando, un más y mejor movimiento sindical unitario, solidario en la lucha clasista, como no hemos
nos han enseñado ustedes y hoy queremos seguir como ministro de Trabajo tratando de llevar adelante con nuestros aciertos y con nuestros errores. Háganos las críticas y háganos las movilizaciones que nos tengan que hacer para corregirnos cuando nos equivoquemos y ayúdennos por favor a seguir construyendo este país con más justicia social y más redistribución de la riqueza. Esto fue lo último del Congreso en el Palacio Peñarol. Al principio, el que abrió el primer discurso del Congreso fue el presidente Tabaré Vázquez. No es algo muy común o que no llame la atención. ¿Cómo se procesó esto? ¿Cómo se llegó a esta decisión de abrir y cerrar con el presidente y el ministro de Trabajo del Congreso del PIT-CNT? Ni es común en el Uruguay ni es común en el mundo, ¿no? No. Pero por suerte pasó, porque nosotros en verdad habíamos invitado al presidente Vázquez al acto del 1 de mayo. El presidente Vázquez nos dijo que ese día tenía la agenda absolutamente tapada, pero que sí estaba dispuesto a ir al Congreso de la Central Sindical y dar algunos puntos de vista sobre el mundo del trabajo y lo que el gobierno pensaba hacer en esa tarea. Nos pareció absolutamente importante tener ese insumo para la discusión del Congreso. Al Congreso se invitó. Sí, se invitó. Está bien. No, pero es un dato, él quiso ir, ¿no? Sí, él quiso ir. Bien, perfecto. Y bueno, nos parece que en su discurso mismo hubo un discurso progresista, muy interesante, de alguien que analizó claramente el documento que se le envió, que lo leyó, que subrayó aquellos aspectos que le parecían destacables y que dio algunos puntos de vista sobre el futuro del Uruguay, de forma tal que para nosotros fue un insumo importante, pero además, seamos francos, que le da mucha legitimidad al movimiento sindical, ¿verdad? Uh-huh. En cualquier parte del mundo que un presidente legitime a la central sindical es fundamental, y yo estoy convencido que no hay democracia fuerte con sindicatos débiles. ¿Y la controversia por dónde vino? Porque José López declara hoy en El Observador que hubo un poco de controversia y lo discutieron fuerte esto también de abrir con el presidente y cerrar con el ministro. ¿Por dónde iba? ¿Por no perder independencia? Sí, iba básicamente porque hay compañeros que creen legítimamente que los congresos tienen que ser solo con trabajadores, ¿no? Es decir, que solo los trabajadores opinen y que solo los trabajadores den su punto de vista. Pero la mayoría fue abrumadora. Yo te diría que fueron 40 votos en la mesa en 42, ¿no? Lo que no digamos, hay una minoría que pensó eso, pero fue absolutamente minoritario, y el trato que recibió el presidente en la inauguración del Congreso fue el adecuado para una central sindical responsable y respetuosa, ¿no? Uh-huh. Hablando de mayorías, minorías, este es un momento donde además quedan expresadas bastante claras las corrientes y su peso dentro del PIT-CNT. Uno mira la nueva conducción, lo de Marcelo Abdala, lo tuyo no es novedad dentro del trío principal. Aparece lo de José López. ¿Está bien deducir a partir de eso que hoy por hoy, si uno mira hacia adentro del PIT-CNT y trata de leer cuál es el panorama de las corrientes, hay una especie de esquema de 3/3, uno de articulación, otro de las corrientes vinculadas al Partido Comunista y otro donde la figura predominante sería José López? Bueno, yo creo que es correcto, salvo porque no sé si José López representa totalmente al otro tercio, pero sí es la corriente mayoritaria del otro tercio, es decir, el Congreso claramente tiene 3/3, un tercio que es de articulación, un tercio que es de la corriente comunista y un tercio que lo compone la corriente 41, que es la de José López, la 5 de marzo, que es la de Richard Reed, y compañeros que no tienen ninguna corriente de opinión, es decir, que son como 100 delegados, ¿no? O 90 delegados. Dentro de esos 1.154. Exacto. Entonces sí se puede decir que hay 3/3 y que de alguna manera la integración del secretariado es una fotografía casi perfecta de cómo está integrado hoy el Congreso del PIT-CNT, ¿no? Fernando Pereira, presidente electo en este Congreso del PIT-CNT, como siempre, muchas gracias, un abrazo. No, el agradecido soy yo y a las órdenes.